Atención a la última hora, volvemos a hablar de la Casa Real Británica, en este caso con algunas informaciones que se citan de fuentes internas de Palacio respecto al monumental enfado de la princesa Anne con el príncipe William. Parece ser que la relación no pasa por el mejor momento. La princesa Anne es la hermana de Carlos III, es uno de los miembros más respetados y queridos de la familia real británica. A punto de cumplir 75 años, es también uno de los miembros más activos, con una agenda oficial repleta e incansable. De hecho, tras el anuncio del cáncer de su hermano Carlos III y posteriormente de Kate Middleton, pasó a situarse en la primera línea institucional con el objetivo de suplir esa falta de ambos. El hecho de que se haya reforzado su papel en la corona, pues le ha enfrentado con el príncipe William en los últimos tiempos. Así lo han desvelado fuentes internas del Palacio de Buckingham a la prensa inglesa o a los tabloides, que apuntan a que ella se siente frustrada con la actitud de su sobrino, el heredero, el futuro rey de Inglaterra. Le molesta. La princesa Anne está cada vez más frustrada con su sobrino. Así de contundente ha titulado Tatler un artículo reciente en el que alude a fuentes de Palacio para apuntar una crisis interna en el seno de la corona británica. La hermana de Carlos III no está de acuerdo con la actitud que ha asumido su sobrino en los últimos tiempos y que le ha obligado a ella a ponerse al frente de muchas de las cuestiones institucionales que a su entender no le corresponden. Si hay una figura incansable en el seno de la familia real del Reino Unido, esa es la princesa Anne. Una realidad que, por cierto, la pone en una de las mejores valoradas por la opinión pública, un aval de ser un poco una de las royals mejor valoradas de las encuestas de percepción. También ahora y a pesar de los años y las décadas. Como apuntan desde Tatler, a sus 74 años, casi 10 años después de la edad oficial de jubilación, la única hija de la difunta reina Isabel II sigue superando a todos los demás miembros en lo que a presidir eventos institucionales se refiere. Solo el año pasado acumuló la impresionante cifra de 474 compromisos atendidos. Superó a su hermano por más de 100 con un total de 372 y llevan un poco la contra, en este caso a la familia real española, que se ha reducido. Allí en Reino Unido pues parece ser que no. En cualquier caso, no son cifras que se puedan tomar a la ligera, es más de un evento por jornada, más de un evento por día, entendiendo además que en algún momento ella debe tomarse también sus vacaciones o días de descanso. Y es ahí precisamente donde radica el monumental enfado que personifica la hermana de Carlos III con William, porque, como apuntan desde el citado medio, Anne tiene sus límites. Ella entiende, por lo que ha pasado Kate Middleton, ella entiende que William haya tenido que atender asuntos familiares, pero la percepción, que coincide con la de otros medios internacionales, es que precisamente el hecho de trabajar no es algo que le guste mucho a William. Las investiduras es lo que el evento en particular que ha puesto a prueba su paciencia. Estas investiduras son ceremonias oficiales caracterizadas por la entrega de medallas a los destinatarios de honores reales. De acuerdo con fuentes internas que han hablado con los expertos de Tatler, el problema de estas citas es que, de acuerdo con el férreo protocolo, solo 3 miembros de la familia real pueden hacer entrega de tales honores, es decir, los de mayor rango. El rey, seguido del príncipe de Gales, es decir, el príncipe William, y finalmente la princesa real. En estos momentos hay 2 princesas reales, que son Kate Middleton y Anne. La frustración, al parecer, de la princesa Anne es creciente porque, ante la ausencia del rey Carlos III, de su hermano,
debido a su tratamiento contra el cáncer, esa labor debería recaer en el príncipe William y su mujer en primera instancia, no en ella como está sucediendo. A la princesa, a sus 74 años, como es evidente y lógico, le gustaría que William asumiera más compromisos reales básicos, porque además muchas de estas investiduras se celebran en el castillo de Windsor, que está a pocos minutos de Adelaide Cottage, donde residen ahora mismo el heredero y Kate Middleton junto a sus 3 hijos. Es Anne quien sigue llevando la mayor parte, y de hecho una fuente cercana a la princesa declaró que ella sigue realizando la mayoría de las investiduras y que eso le molesta. Es lo que han trasladado un poco al medio. El enfado de la princesa Anne con William pues no quita el cariño que tiene por él. Es verdad que fue uno de los elementos familiares más presentes cuando murió su madre. Estuvo ahí con los 2 niños. De hecho, y a pesar de todo, de manera discreta, ha habido varios medios que han sugerido que Harry sigue teniendo contacto con su tía. Pero en cualquier caso, desde que se conoció el cáncer de Carlos III y Kate Middleton, Anne siempre ha estado dispuesta a apoyarle. El príncipe de Gales admira profundamente la inquebrantable devoción de su tía, una sintonía por las 2 partes que no quita que la princesa necesita ayuda al acercarse a su 8ª década. La última vez que vimos a la princesa Anne fue en el Trooping the Colour, que de hecho lo analizamos por aquí, que nos sorprendió precisamente porque se había recuperado de ese accidente a caballo que le había producido amnesia, un accidente bastante grave, pero del que finalmente pues se pudo recolocar y pudo pues recuperarse de la mejor manera. Ella destacó precisamente en este evento, en el Trooping the Colour, porque de alguna manera era un elemento que los británicos consideran imprescindible. La princesa Anne montada a caballo, siempre por detrás, pero una figura que siempre ha existido. De hecho, mucha gente la hubiera valorado. En temas de sucesión estaba claro que el heredero era Carlos III. Pero ella estaba incluso por encima de sus hermanos a la hora de una valoración por parte de la opinión pública para que fuese la siguiente reina de Inglaterra. Finalmente, pues eso evidentemente no se dio y es Carlos III quien ha asumido todo esto. Pues a ver qué tienen que decir un poco. Yo he visto otras informaciones de tabloides que han salido un poco a salvar la imagen de William, diciendo que no es vago, que él lo que está es preocupado por su mujer, pero claro, según su mujer, ella se está recuperando. Según otras informaciones que nos llegan, por ejemplo de Concha Calleja, pues no es la realidad. Y mientras tanto, esta mujer a los 75 años, ahí está al pie del cañón. Mi pregunta es, cuando el príncipe William llegue a ser rey, ¿estará la princesa Anne entre sus figuras más íntimas y de confianza? Pues yo creo que solo el tiempo lo dirá. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos nada y gracias por estar ahí.